Si eres freelancer o tienes ingresos variables, sabrás que gestionar tus finanzas puede ser todo un reto. Así que te voy a compartir algunos consejos para que controles tus gastos y puedas mantener bajo control tus finanzas aun cuando no recibes un ingreso fijo. Hola, soy Alison y en este canal hablamos de finanzas personales y todo esto para que puedas alcanzar tu tranquilidad financiera. Como te acabé de mencionar, te voy a dar algunos consejos para que puedas gestionar de una forma adecuada tus gastos y puedas controlar tus finanzas bajo esta premisa que no recibes ingresos fijos y que estos pueden ser variables dependiendo si hay vacas gordas o vacas flacas. Así que vamos a continuar con los consejos. El primer consejo que te traigo es que crees un fondo de emergencia robusto. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya les he hablado en muchas ocasiones acerca del fondo de emergencias. Acá te voy a dejar un video donde hablo específicamente de cómo se debe construir ese fondo de emergencias, pero es súper importante que en este caso, en el que no tienes claridad de cuánto vas a recibir el mes siguiente o si tus ingresos van a ser regulares en cierto periodo de tiempo, lo más importante es que cuentes siempre con ese fondo de emergencia robusto, es decir, que tengas entre 3 a 6 meses de tus gastos básicos, cosa que si llega un periodo en el que no estás recibiendo ingresos o estás recibiendo menos de lo que puedes cubrir en cuanto a tus gastos básicos, pues sea el fondo de emergencias el que te ayude a completar esa parte y puedas vivir bien. Y esto, lo más importante es que este fondo de emergencia sea lo primero que guardes una vez recibes tus ingresos. Así que si en un mes recibiste ingresos y lo que vas a hacer es que vas a sacar ese pedacito que corresponde al fondo de emergencias y es lo primero que vas a guardar. Y con el resto ya vas a solucionar tus gastos y vas a administrar tu dinero. Pero lo importante acá es que sea prioridad tener ese fondo de emergencias porque en la época en la que recibas menos dinero o no estés recibiendo nada porque no te ha salido algún contrato, porque no has recibido alguna comisión o algo así, puedas cubrirlo con el fondo de emergencias y no sientas esos baches que son los que nos ponen en aprietos y los que empiezan a poner en peligro nuestras finanzas. El segundo consejo es que establezcas un presupuesto flexible. Este presupuesto flexible lo que te va a permitir es poder seleccionar cuáles son esos gastos que definitivamente no puedes tocar, que son súper fijos, y cuáles son esos variables que puedes prescindir en cualquier momento. ¿Qué es importante aquí que debes tener dentro de esos gastos fijos y que debes contemplar? Y lo voy a hablar particularmente para Colombia, es que si tú estás trabajando por prestación de servicios, contemples en tu presupuesto todo lo que te van a descontar por seguridad social. En Colombia hay un contrato que se llama prestación de servicios y es precisamente para pagar a aquellas personas que tienen ingresos variables, que son freelancer, que prestan un servicio, pero que no necesariamente son empleados, aunque yo sé que me van a decir que hay muchos empleados que están bajo este contrato, que son esos vacíos legales en el mundo laboral que ocurren en el país, pero ese es el principio del contrato por prestación de servicios. Entonces aquí lo importante es que ese contrato es a la persona a la que le toca cubrir su seguridad social, y en muchos lugares para que te puedan pagar ese salario o ese ingreso que percibiste, debes demostrar que estás pagando la seguridad social. Entonces esa lo debes tener en cuenta dentro de tus gastos súper fijos porque es algo que sí o sí siempre vas a tener que pagar, no solo para protegerte en cuanto a salud, pensión y demás, sino también porque es un criterio para que te puedan desembolsar el dinero. Entonces debes tenerlo en cuenta. Y tu presupuesto se debe enfocar en eso, en tener muy claro y muy diferenciado cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, porque en el caso en el que algún mes o en algún periodo recibas menos dinero del que esperabas o del que necesitas para cubrir absolutamente todos tus gastos, puedes empezar a prescindir y eliminar esos gastos variables que la verdad ni suman ni restan, pero sin sacrificar justamente estos gastos fijos que sí o sí debes cubrir. El tercer consejo que considero muy importante es que debes establecer metas de ahorro en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué?
porque estamos bajo el principio que tu trabajo no es algo que sea constante, con un ingreso constante, con un ingreso fijo y que sea por siempre en el tiempo. Esto va a variar mucho y así como pueden haber temporadas donde recibes mucho dinero, también pueden haber temporadas donde no recibes tanto dinero o incluso donde no estás percibiendo ingresos. Entonces, aquí lo importante es que tengas unas metas de ahorro de corto plazo que te sirvan para cumplir ciertas metas o hacer ciertas cosas, unas de mediano plazo que sean muy similares a como el fondo de emergencias para aguantar las vacas flacas, pero también ahorros de largo plazo, y esto lo digo pensando en dos cosas. Primero, en tu jubilación, porque al ser una persona que trabaja por freelance o que trabaja por ingresos variables, se puede ver afectada el tema de la jubilación y cómo estás pensando tu retiro. Entonces, esto es algo que desde ya debes contemplar y debes tener un rubro de ahorro para eso, y entre más rápido lo tengas, mejor, así no sea mucho dinero el que estés ahorrando ahí, pero que sí crees desde ya el hábito, porque esto te va a ayudar a apalancar lo que puedas recibir por pensión o complemente justamente eso que vas a recibir, o simplemente no tengas que depender de una pensión. Eso me parece súper importante. Y también para que contemples, y voy a mi segundo punto, proyectos importantes. ¿A qué me refiero? ¿Quieres adquirir una oficina? ¿Quieres comprar una casa, una vivienda? ¿Quieres invertir en un proyecto, en equipos, en educación, en tecnología? Bueno, tantas cosas que depende de lo que a lo que te dedicas o lo que haces, que no tengan que ser adquiridos a través de deuda, porque precisamente tus ingresos no son fijos, puedes tener altas y bajas, y si le sumas a la ecuación una deuda, puedes estar afectando tus finanzas. Entonces, más bien que esas metas de ahorro de corto, mediano y largo plazo se enfoquen en pensar en tu futuro en largo plazo, es decir, tu jubilación, pero también en esos proyectos importantes que quieras ejecutar o que quieras desarrollar, y que sea a través de tu trabajo que lo puedas hacer, y que finalmente, y esto me parece muy importante, esos proyectos aporten a que recibas más ingresos, a que te puedas capitalizar o que puedas abrir una línea de negocio dentro del servicio que tú ya prestas para que puedas percibir más ingresos. El cuarto consejo que te voy a dar acá, que es un poco más práctico, es que utilices herramientas o aplicaciones para monitorear y gestionar tus finanzas. En varios videos les he hablado que pueden utilizar herramientas como Excel, como aplicaciones. Yo particularmente ahorita estoy probando una aplicación que ya les cuento cómo se llama. Se llama MonAI, como de inteligencia artificial, MonAI, y estoy registrando ahí todos mis gastos, mis ingresos y demás, y te permite monitorear justamente todo lo que entra y todo lo que sale. Esto no es ninguna publicidad, simplemente vi que alguien la estaba utilizando y decidí probarla, porque a mí no me ha ido tan bien con las aplicaciones, y con esta ahí vamos. Si me va bien les hago un video y les cuento qué tal está esa aplicación, pero así como esta que les acabo de mencionar, hay muchísimas en el mercado. Entonces, de hecho les voy a hacer un video probando unas 3 a ver qué tal nos va, pero más adelante. Pero al final del día lo importante aquí es que ustedes puedan utilizar herramientas que les ayuden a ustedes a llevar un control y un seguimiento de sus gastos, sobre todo cuando nuestros ingresos son variables, cuando nuestros gastos pueden ser variables, y cuando no es algo tan monótono y tan esquemático mes a mes, sino que va a fluctuar. Es muy importante que ustedes tengan una herramienta que les ayude a ustedes a gestionar esto, y no que lo dejen simplemente a lo que se acuerdan y a su cabeza, porque se les pueden olvidar cosas que van a afectar sus finanzas. Entonces, aquí lo mejor que pueden hacer es buscar estas herramientas. Si no sabes qué aplicaciones, si no conoces, si no te gustan, Excel siempre va a estar a la mano y les va a ayudar. Y si Excel no les gusta, cojan un cuaderno, un esfero y arranquen a hacer todo ahí, y con calculadora en mano lo van haciendo. Pero es muy importante que no lo dejen a su memoria, que no lo dejen a su mente, sino que tengan una ayuda justamente, ya sea escrita, tecnológica, de aplicación, lo que sea, que les ayude a ustedes a gestionar sus finanzas.
Y el quinto consejo que les traigo es que diversifiquen sus fuentes de ingreso. Si es un principio que normalmente todos debemos poner en práctica y es no depender de un solo ingreso y no tener todos los huevos en la misma canasta, cuando somos freelance o cuando tenemos ingresos variables es cuando más debemos poner esto en práctica, porque no tenemos la garantía de que siempre vamos a recibir ingresos de esa única fuente de ingresos. Entonces aquí lo mejor es que ustedes, a partir de su conocimiento, de su experiencia, de lo que han construido en otras habilidades, empiecen a diversificar sus fuentes de ingreso, cosa que si se les cae una, tienen las otras que les va a ayudar a compensar, y al final del día este ejercicio de tener varias fuentes de ingreso puede hacer que ustedes logren estabilizar la cantidad que reciben en ingresos y puedan lograr tener un ingreso fijo, solo que balanceando y moviendo las variables de cada uno de esos ingresos diferentes que ustedes tengan. Entonces, cuando somos freelance, cuando trabajamos por prestación de servicios, cuando hacemos justamente un trabajo, una labor donde recibimos ingresos variables, es muy importante que tengamos diferentes fuentes de ingresos que nos ayuden a compensar y a estabilizar el ingreso que recibimos. Pueden pensar en tener una fuente principal desde lo que ustedes realizan como servicio, como labor. Otra pueden, no sé, hacer Uber, pueden hacer videos en YouTube y a través de la monetización recibir por ahí también dinero. Bueno, pueden hacer tantas cosas. Acá les voy a dejar un video donde les doy algunas ideas diferentes de cómo tener distintas fuentes de ingreso que les pueden dar ideas para que empiecen a diversificar sus ingresos y puedan justamente no depender de uno solo y empezar a estabilizar la forma en la que reciben sus ingresos. Y listo, ese era el video que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado y espero que para aquellas personas que trabajan justamente como freelance, que tienen ingresos variables, que dependen de comisiones, que tienen contratos por prestaciones de servicios o contratos fijos o este tipo de cosas que cada vez son más comunes y que no son como esos contratos tradicionales donde uno duraba 20 años en una empresa, que eso cada vez es menos común. Les sirvan estos consejos para que primero pongan la casa en orden, segundo creen estrategias para manejar mejor su dinero y tercero para que diversifiquen sus fuentes de ingresos. Eso me parece súper importante. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con las personas que ustedes consideren que necesitan esta información y también no olviden seguirnos en el canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. También los invito a que vayan a nuestras redes sociales, se las pongo por aquí, donde les compartimos información adicional, algunos videitos, noticias, donde les avisamos precisamente cuando estamos subiendo videos aquí en el canal. Y bueno, nada, también los invito a que visiten nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde tenemos diferentes recursos gratis de pago, donde tenemos el blog y les escribimos allí columnas acerca de lo que vemos, opinamos y creemos de las finanzas personales. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigante, un beso y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.